está la que nos... 6 de la mañana, 50 minutos, Carla. Es que está alborotada la cabina, Jesús, hay que decirlo. Nuestros oyentes ya estaban preparados también. Ya les habíamos anticipado desde muy temprano que hoy vamos a tener algo especial y precisamente ya tenemos aquí ese invitado, el presidente Iván Duque en la cabina de RCN Mundo, en la torre sonora de la básica de RCN Radio, a pocos días de terminar ese mandato. Presidente, bienvenido a RCN Mundo. Carla, muchísimas gracias, un gusto estar acá en RCN, un saludo también para toda esta mesa de trabajo, de muchas personas conocidas y un saludo con mucho afecto a toda la audiencia de RCN. Pues arranquemos ya con esto porque la idea es que usted pueda tener varios minutos para hablar y que los oyentes lo escuchen. Y por supuesto es muy importante hablar, presidente, de sus logros, de lo que logró, de lo que no logró, mejor dicho, de ese examen final, como hemos dicho aquí en RCN Mundo, que lo hicimos ya con sus ministros. Pero además de hablar con el presidente Iván Duque, que se va, también queremos hablar con el ser humano, con el hombre que está, como dicen en las fuerzas militares, a pocos días de la mocha. Usted está eso en el ejército es sinónimo de alegría por para eso los que están en el servicio militar. Se van de permiso ya y se van a descansar. Y quiero arrancar por ahí, presidente, antes de entrar por supuesto a temas coyunturales de Colombia y el mundo que son muy importantes, pero como le dije, quiero también conocer temas del ser humano y arranco preguntándole, porque creo que los oyentes de RCN Mundo se lo preguntarán y bueno, yo también tengo que reconocerlo. ¿Qué va a hacer usted a partir del 7 de agosto a las 3 de la tarde, que antes no podía hacer, y al otro día, el 8 de agosto por la mañana? Bueno, lo primero, yo creo que tengo una deuda muy grande pendiente con mis hijos, también con María Juliana, porque esos han sido años donde el tiempo de familia se ha disminuido sustancialmente. Los niños se crecieron y la verdad quiero compartir más tiempo con ellos, disfrutar esas pequeñas, grandes cosas de la vida cotidiana. Voy a estar también escribiendo un rato. Vamos a tener algunos compromisos académicos en Colombia y fuera del país. Pero lo más importante, como lo he dicho, es vamos a estructurar una fundación que espero esté lista el año entrante, más como un centro de pensamiento y un centro de formación de liderazgo en las regiones más apartadas de Colombia. Entonces estoy en ese proyecto, estoy tratando de estructurarlo y también pues tengo un par de compromisos en los temas ambientales y migratorios internacionalmente a los cuales quiero estar involucrado. Y voy a hacer, como me he planteado, un voto de silencio político por un tiempo. Vamos a ver cuánto aguanto. Eso le iba a decir, que cuánto. Vamos a ver cuánto aguantamos en eso, pero la verdad es que creo que después de haber ejercido la presidencia hay que dejar ahí un tiempo prudencial. Pero sin duda alguna lo que sí no guardaré silencio político es en los temas que tienen que ver con la defensa de la democracia en América Latina y en el mundo, los cuales he estado muy involucrado, y algo que para mí es muy importante, la defensa de la iniciativa privada, la defensa de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Andrés sabe que hay muchos años que hemos estado trabajando en esto y yo creo que eso es un pilar fundamental de la democracia. Entonces, son varios proyectos, pero con mucho entusiasmo y desde luego prioridad uno a la familia. Prioridad a la familia. Presidente, hasta ahora también estamos enlazados con Noticias RCN, así que no solamente en este momento lo escuchan los oyentes de RCN Mundo, sino también los de Noticias RCN. Así es, Carla, saludamos a los televidentes de nuestra tele, del canal RCN, de Noticias RCN. Presidente, no son días fáciles para la fuerza pública, para la policía, para el ejército. ¿Usted siente que hay indiferencia de algunos sectores en el país y que se debe rechazar con más vehemencia lo que está sucediendo con ellos? Sí. La verdad sí, y la verdad es que yo veo que ahora han aparecido unas figuras que se rasgan las vestiduras y que ahora se duelen por los asesinatos de policías, pero que en otras épocas mantenían absoluto silencio. El año pasado tuvimos más de 80 miembros de nuestra Policía Nacional que murieron en cumplimiento del deber y nadie dijo absolutamente nada. Ahora me da la impresión que quieren tratar de volver esto una oportunidad política. Lo cierto es que la fuerza pública de nuestro país se entrega todos los días y muchas veces es vilipendiada, es generalizada en su comportamiento y tratan entonces de estigmatizar, pero es una fuerza pública comprometida. Y sabe a mí, por ejemplo, que me parece muy importante destacar que en estos 4 años, en este cuatrenio, el trabajo de toda esta fuerza pública nos lleva a que la tasa promedio de homicidios de los 4 años sea la más baja en un cuatrenio en casi 40 años.
y que ellos mismos, mire otra conquista de la seguridad, la tasa promedio de secuestro hoy es la más baja desde que nosotros tenemos esos indicadores. Y si ese trabajo en el territorio, la fuerza pública tiene que ser rodeada, respaldada y sentirse cada vez más valorada también por los formadores de opinión. Tenemos a José Manuel Sí, ahí. aquí estoy, Carla. Aquí estoy y precisamente con los buenos días para el presidente Iván Duque y en conexión con esa pregunta que estaba haciendo Chucho, yo quisiera pedirle, presidente, que le enviara a usted un mensaje a esa fuerza pública y a esa policía que quizá no sepa lo que venga para ellos con las reformas que puedan implementarse por parte del próximo gobierno, que habla de pasar de la policía a otro lado, que habla de hacer, digamos, algunos ajustes y algunos cambios dentro de las fuerzas militares. ¿Usted qué le diría a esos policías, a esos soldados que lo están oyendo con esa incertidumbre? José Manuel, yo creo que esta es una discusión que Colombia la ha tenido ya hace varios años de si se saca o no la policía del Ministerio de Defensa. Esto no es un tema de la administración que viene, esto ha sido recurrente en el Congreso de la República y yo lo que tengo que hacer es coherente y consistente con lo que he dicho siempre. La Policía de Colombia tiene 130 años y durante los primeros 60 años de su existencia estuvo vinculada al Ministerio del Interior y se politizó en momentos muy oscuros de nuestra historia. ¿Qué pasaba? Ascensos que se manejaban según las clientelas políticas y los directorios. Veíamos también cómo terminaba siendo una policía de alguna manera consolidada para un sector político. Y esto llevó a momentos donde la violencia en Colombia era tal que se hablaba, por ejemplo, de la policía chulavita en algún momento. Cuando Gustavo Rojas Pinilla asume el poder, en un momento también muy difícil, muy complejo y que era además para Colombia pues un momento donde se estaba resquebrajando nuestra democracia. Gustavo Rojas Pinilla toma la decisión de incorporar la policía al Ministerio de Defensa y tratar de unificar un comportamiento que fuera totalmente apolítico y no deliberativo. Cuando termina Rojas Pinilla, entra a la Junta, después llega al Frente Nacional. Alberto Lleras, que era la gran expectativa que este demócrata que iba a hacer frente a eso, Alberto Lleras toma la decisión de mantener a la policía en el Ministerio de Defensa. Y se ha mantenido así desde 1958. Hoy tenemos una Policía Nacional que es una policía que no es solamente la que está en los cuadrantes, es una policía que tiene antinarcóticos, aviación, policía ambiental, policía fiscal y aduanera, policía de infancia y adolescencia, ciberseguridad, Interpol, DIJÍN, policía, inteligencia de la policía, tiene unas capacidades que pocas policías en el mundo tienen y es una policía que se ha integrado con las fuerzas militares para que su inteligencia permita dar golpes bastante certeros contra el crimen. Sacarla del Ministerio de Defensa y entregarle esa responsabilidad al ministerio que quiera. Primero, va a generar un traumatismo dentro de cualquier estructura de gabinete, porque usted va a tener un ministro de Defensa con un sector de la fuerza pública, con una inteligencia, y otro ministro con otro sector de la fuerza pública y otra inteligencia, y va a empezar esa competencia cruzada que solamente puede salir mal. Eso no hay por dónde salga bien. Y fuera de eso tenemos otro problema adicional, y es el impacto que esto puede tener en la moral de la policía. Cada vez son más las personas que una vez cumplen los 20 años de servicio, se están yendo de la institución. Y ahora frente a este cambio que puede ser además traumático, que puede además debilitar administrativamente la policía, eso sin lugar a dudas puede terminar disparando muchas más solicitudes de retiro. Y en el entretanto, ¿quién sufre? Sufre la seguridad ciudadana. Entonces, yo esto lo he dicho, lo dije como senador, lo dije antes, inclusive participé cuando yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo en varias discusiones técnicas en su momento con la Unidad de Seguridad Ciudadana del banco. Yo creo que eso sería un error. Y yo creo además que esta no es una discusión que pueda ser una imposición de arriba hacia abajo. Yo creo que esa es una discusión que se tiene que dar también dentro de las fuerzas, sabiendo qué piensan las fuerzas, qué piensa además la policía como tal, qué piensan los patrulleros, qué piensan las unidades de mando, qué implicaciones tiene de carácter logístico esto. Y me parece que un debate sensato es mucho mejor que un debate a la ventolera, simplemente tratando de imponer una visión. Yo creo que este no es un tema ideológico, yo creo que es un tema que involucra a toda la sociedad,
pero sin lugar a dudas creo que la Policía Nacional debería permanecer en el Ministerio de Defensa. Señor presidente, a propósito también de estos temas de coyuntura y de estas discusiones, está en la mesa la posibilidad de un diálogo, de un sometimiento de bandas criminales, de los rastrojos, del Clan del Golfo, todas esas organizaciones criminales. Y además hoy amanece el país también con la perspectiva de que dentro del mismo paquete sean incluidos algunos integrantes de la primera línea que están actualmente en prisión y podrían en consecuencia recobrar la libertad en virtud de una promesa de campaña del presidente electo Gustavo Petro. ¿Cómo ve usted esa perspectiva de esa eventual negociación o sometimiento con estos grupos? Hay que tener en cuenta, Juan Manuel, que estos no son grupos que tengan ningún tipo de connotación política. Son delincuentes, son narcotraficantes de la peor ralea, asesinos de líderes sociales, secuestradores, violadores de niños y por supuesto estamos hablando de carteles que pueden hoy en día tener tanto o más poder que los Zetas, la familia o el cartel de Sinaloa. Caso particular de lo que fue la estructura de mando del Clan del Golfo. Las experiencias que ha tenido Colombia de sometimiento a la justicia no son buenas. Basta con mirar qué pasó a comienzos de los años 90 con los decretos 2047, 3030, que fue vendido como una gran panacea, una gran pacificación, y fueron los mafiosos los que pusieron las condiciones, escogieron sus cárceles, escogieron su guardia. Es que no se nos puede olvidar lo que pasó en la catedral, que fue en virtud de esos decretos de sometimiento a la justicia. Después en el año 95, 96, usted recordará lo que pasó con los carteles del norte del Valle, escogían sus cárceles, convirtieron las cárceles en hoteles 5 estrellas, estaban allá 3, 4, 5 años y después salían nuevamente a delinquir, seguían manteniendo estructuras mafiosas y después muchos de ellos fueron recapturados y extraditados cuando se revivió la extradición en Colombia. Entonces, a mí eso que venga un delincuente a imponer condiciones de cómo se somete y si hay o no reducción de penas, a mí me parece que eso también es un tema que requiere, primero, comentarios en materia política criminal muy fuerte, y segundo, no podemos estar abriendo un espacio para atenuar esas conductas. ¿Qué puede pasar? Cuando usted le dice al Clan del Golfo o a un grupo de estos, mire, entra aquí a una negociación que le vamos a reducir penas, ¿qué pasa? Se sienten como el 007 claro, con licencia para matar, porque ya, ahora sí, venga, nos vengamos de la policía que nos ha golpeado tan duro, empezamos a matar policías que igual nos van a dar los beneficios. Eso no puede ser. Y eso es lo que, en esos mensajes hay que ser muy cautos. Y yo personalmente creo que la única forma de lograr un sometimiento es bajo la presión de la fuerza pública y tiene que ser un sometimiento bajo las reglas existentes del derecho penal colombiano. Porque abrirle un espacio al narcotráfico para negociar penas, a mí me parece que eso es abrir un boquete de debilitamiento institucional muy grave. Y que se puede hacer, claro, me parece bien que tengan la presión, se ha intentado varias veces, lo hizo el gobierno anterior. En nuestro gobierno trataron de buscar ellos muchos caminos de negociación. Nosotros dijimos, negociación no, se someten ya bajo las normas del derecho penal colombiano. Y me parece que eso es mucho más transparente. En cuanto a la primera línea, yo creo que esto no es un tema de utilizar primeras, porque la primera línea no tiene una existencia formal, eso no tiene una razón social, esto no es algo que se llama así. Quizás para tratar de darle algún tipo de adjetivo, pero en realidad lo que están ahí son conductas individuales que son contrarias a la ley. Entonces incendian un bus, si destruyen un local comercial, si queman un palacio de justicia, si destruyen una sede de la fiscalía, estos no son muchachos haciendo pilatunas. Estamos hablando de delitos que están contemplados en el Código Penal. Y entonces la pregunta es, ¿qué mensaje le damos a la sociedad? Entonces usted salga, destruya, salga, lacere y tranquilo que después del día de mañana se le busque a usted el perdón. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado y sobre todo porque es que ellos no están capturados por el capricho de nadie. Tienen una orden judicial y han pasado para esas capturas por jueces de control de garantías. O sea, eso está revestido de juridicidad y creo que abrir una negociación para tratar de asimilar a Clan del Golfo, Primera Línea, ELN, todo en un mismo paquete, a mí me parece también que puede terminar siendo pues una fórmula que solamente puede ser aprovechada
por los criminales. Presidente, en estos micrófonos de RCN Mundo, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, reveló que alias John Mechas, de las disidencias de las FARC, no ha claudicado en esos planes que tiene por querer atentar contra su vida e incluso habla de 7.000 millones de pesos para poder concretarlo. ¿Usted no tiene miedo que ahora cuando salga a la presidencia Mechas o cualquiera de estos otros bandidos lo puedan lograr? Yo no vivo con miedos, vivo con precauciones. Yo miedo no, porque creo que en la vida cuando uno está asediado por el miedo solamente piensa mal y termina uno debilitando su propio carácter. Claro que estos bandidos llevan intentando hace mucho tiempo hacer daño, lo intentaron hacer en Cúcuta, donde milagrosamente por la pericia de la tripulación del helicóptero presidencial no lograron su objetivo. Lo intentaron después cuando quisieron montar con una especie de rockets de corto alcance, entrar al cono de aproximación del Dorado en la sabana de Bogotá para volar el avión presidencial, y seguramente tratarán de hacer otro tipo de cosas. Esa plata se giró, tenemos información de inteligencia sobre ella, pero también estamos encima de esa estructura. Y a esos bandidos hay que enfrentarlos hasta el último día. Y así nos queden 4 días, en estos 4 días también seguimos encima de ellos. Después del 7 de agosto, precaución, fe, y además trabajar siempre como lo hemos hecho con la frente en alto, y me parece además que la fuerza pública ha hecho una gran labor. No tengo duda que la inteligencia de nuestra policía y de nuestras Fuerzas Armadas tarde que temprano va a dar con ese delincuente. Presidente Duque, lo saludo desde Washington. Sé que para usted durante su administración ha sido muy importante mantener la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos muy bien, esa cooperación. Y le quiero preguntar porque caminando por los pasillos del Congreso hemos visto que hay una creciente preocupación entre los republicanos, de hecho ya Ted Cruz lo hizo público, pues por el hecho de que en el presupuesto que Estados Unidos le da a Colombia, el hecho de que Estados Unidos haya sacado a las FARC de la lista de terroristas implica que parte del presupuesto de Estados Unidos a Colombia podría ir a desmovilizados. Y eso se va a convertir en una piedra en el zapato. Presidente, le quiero preguntar cómo ve usted la relación con Ted Cruz, con Marco Rubio, con todos estos republicanos que están empezando a preocuparse por el presupuesto que manda Estados Unidos a Colombia y que pues están pidiendo esto de la lista de terroristas de las FARC, volver a meter a las FARC en la lista de terroristas. María, la relación que nosotros tenemos con Estados Unidos es una relación que se ha consolidado como una relación bipartidista y como una relación bicameral. Y yo creo que eso ha sido de las cosas más importantes que se ha logrado cosechar. Creo además que en el Partido Republicano, así como en el Partido Demócrata, hay líderes cuya voz es muy importante y siempre es bueno atender, escuchar, saber qué están pensando porque han respaldado a Colombia en distintos momentos. Yo personalmente creo que hoy los recursos que se están gastando en todos los temas de reincorporación se están gastando acertadamente. Y de hecho la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, USAID, ha hecho programas muy importantes en Colombia. Por ejemplo, con nosotros trabajamos en otorgar 50.000 títulos de propiedad rural, lo que nos pone a nosotros en la vanguardia como uno de los gobiernos, el gobierno que más títulos de propiedad rural ha asignado en los últimos 30 años tal vez, o más. Segundo, el Banco de Tierras. Ellos nos han acompañado para que incorporemos cerca de 1.7 millones de hectáreas que hoy nos ponen en un porcentaje donde el 88% de lo que tiene el Banco de Tierras ha sido incorporado en estos 4 años. Y me parece que todo lo que tenga que ver con los proyectos productivos colectivos e individuales de los reincorporados debe mantenerse. Yo he tenido esa conversación con ellos, pero yo creo que sus comentarios trascienden mucho más a simplemente hablar de si las FARC está o no en la lista de terroristas. Sin lugar a dudas, la narcotalia está en la lista de terroristas. Sin lugar a dudas, la Carolina Ramírez, la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, donde hay bastantes disidentes, también hay que irlos incorporando a listas internacionales porque claramente estamos hablando de sus vínculos con los carteles mexicanos. Pero yo creo que las preocupaciones de ellos trascienden a otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con cuál va a ser la agenda de Colombia con Nicolás Maduro, sabiendo que Nicolás Maduro protege en su territorio a terroristas. Yo recuerdo que hace 3 años, cuando denunciamos en Naciones Unidas esos campamentos,
muchas personas trataron de ridiculizar el reporte que se presentó. Y todos esos sinvergüenzas cayeron donde estaban identificados en ese reporte. Dijimos, Romaña está en Venezuela, en esa ubicación, y allá cayó. Dijimos, el Paisa está en Venezuela y allá cayó. Santrich está en Venezuela y allá cayó. Gentil Duarte está en Venezuela y allá cayó. Y, por ejemplo, ahora también hay expectativas sobre la salud de Iván Márquez, pero todos esos sinvergüenzas han estado protegidos allá. Entonces la preocupación de ellos también es una preocupación real, porque Estados Unidos tiene una política bastante fuerte, además soportada en la resolución 1373 del 11 de septiembre del 2001, después del 11 de septiembre, donde ningún país puede brindarle patrocinio o auspicio a grupos terroristas. Entonces creo que esa discusión con el Congreso de Estados Unidos es muy bueno tenerla, mantener por supuesto nuestra soberanía, pero ser muy claros en que es una preocupación válida y real, que también es una preocupación válida y real para la seguridad de Colombia. Presidente, hay un debate también, o se ha hablado mucho, siempre piensan cuánto gana un presidente, cuál es la pensión, no sé qué, que usted todavía no, usted tiene 46 años recién cumplidos y según la ley no cumple el requisito de los 50 para recibir esa pensión, que tampoco al parecer cumple usted o no los 20 años de servicio. Mejor dicho, ¿usted de qué va a vivir, presidente? Vea, Carla, sobre eso hay mucha leyenda urbana. Pero ¿sabe qué es bueno mirar? Somos varios los que vamos a dejar la presidencia por debajo de los 50 años. César Gaviria dejó la presidencia por debajo de los 50 años. Ernesto Samper dejó la presidencia por debajo de los 50 años. Y Andrés Pastrana dejó la presidencia también por debajo de los 50 años. Si usted mira esa norma, que es una norma que ya tiene muchos años, esa norma tiene 2 artículos, donde el artículo 2 dice que cuando la persona que adquiere la condición de expresidente no ha cumplido los 20 años o no tiene los 50 años, recibirá la misma pensión equivalente al salario de los congresistas. Y así ha sido en los casos anteriores que le he mencionado. Eso, de hecho, en estos días salió un artículo muy interesante que hablaba sobre eso, decía que una leyenda urbana. Y igual, yo no me voy a jubilar, yo sigo trabajando y seguiré trabajando. Está muy joven, presidente. Cuando yo tengo 46 años recién cumplidos y la verdad espero vivir por lo menos otros 46 más. Pero no me contestó de qué va a vivir. De varias cosas. Primero yo voy a seguir dictando clases, yo voy a seguir escribiendo, yo voy a seguir eventualmente haciendo conferencias, yo voy a estar en muchos frentes. Y además yo no descarto el día de mañana también volver al emprendimiento. O sea, yo hay muchas cosas que en la vida yo he tenido como temas que me mueven el corazón, pero lo más importante ahora para mí es primero restablecer mi actividad familiar como la quiero a plenitud y también retomar estas actividades que para mí me han representado trabajo que además aprecio, como el caso de la academia y como el caso también de las conferencias. Presidente, hablemos de economía, hablemos de inflación, el nivel más alto del presente siglo. 9.73%. Según el DANE, esto se explica en más de la mitad por el aumento de los precios de los alimentos y los corrientazos, es decir, el almuerzo de los colombianos. Usted sabe muy bien que el alza de las tasas de interés del Banco de la República no impacta estos 2 fenómenos. En su opinión, ¿qué faltó en este gobierno para hacerle frente a la inflación más alta de la presente década y de la pasada también? A mí me parece que la pregunta es muy buena, doctor Andrés, pero qué bueno que la pongamos en un contexto. Y es que no es la inflación en Colombia, es la inflación en el mundo. Fíjense lo que está pasando en Estados Unidos, la inflación está llegando casi al 10% y el país está en una recesión técnica. Usted ve el caso de Argentina, inflaciones del 60%. Mire los casos de Brasil, prácticamente ya en doble dígito. Mire los casos de Perú. Y esto no es un fenómeno de Colombia. Es un fenómeno global, y es un fenómeno global que obedece a 2 fenómenos. Por un lado, a lo que son los descalces en la oferta y demanda logística mundial, que vienen desde finales del año 2020. Este no es un fenómeno que empezó ahorita. Desde que empezó el año 2021, se sabía que iba a venir una presión inflacionaria en el mundo por esos descalces logísticos, que encarecieron el costo de los fletes, el costo de los transportes en contenedor, y por supuesto, al tener el mundo tanta interdependencia en la forma en la que se mueven las materias primas, la urea, el fosfato, muchos de los fertilizantes, pues todo esto terminó también traduciéndose en un mayor aumento de precios en los alimentos globalmente.
Entonces, el reto más difícil es que enfrentar una inflación cuyas causas no son endógenas, sino exógenas, es un reto muy grande para el Banco Central, para el Banco de la República, es un reto para nosotros. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Nosotros hemos tomado decisiones que han sido audaces y necesarias. Por ejemplo, la estabilización del precio de los combustibles. Hoy en día hay discusiones en el resto de América Latina para tratar de tener herramientas como la que tiene Colombia con el FEPEC. Porque si nosotros no tuviéramos un mecanismo para poder controlar esos precios, la presión inflacionaria podría ser mucho mayor. De hecho, nosotros hemos logrado mantener precios de los combustibles por debajo de lo que estaban en marzo del año 2020. Hoy en día esa es la discusión en Panamá, esa es la discusión en Perú, esa es la discusión en Ecuador, es la discusión en varios estados de los Estados Unidos. Y por otro lado, hay un reto que usted lo sabe, es mucho más complejo, porque muchos bancos centrales se demoraron en aumentar las tasas y la inflación empezó a crecer, las tasas estaban abajo, luego las tasas de interés reales eran negativas. Y por eso muchos bancos centrales empezaron a aumentar y aumentar rápidamente las tasas para ponerlas por encima del nivel de inflación y a partir de ahí empezar a hacer un control. Ya nosotros estamos muy cerca de estar en ese punto, pero a partir de ese momento es donde hay que ser más cauto para que cualquier decisión no afecte la demanda interna y por ende el crecimiento económico. Claro. Y si me permite cerrarle con esto, yo creo que hay, por ejemplo, muchos comentarios que se han hecho. Yo he visto a alguien que dice, es que Duque dejó la olla raspada, aumentó la deuda. Ya le iba a preguntar, le iba a decir eso dice. Entonces yo, oiga, pero se les olvidó que aquí hubo pandemia. Aquí todo no hubo pandemia. En el mundo no hubo pandemia. Nosotros cerramos el 2019 con el menor déficit fiscal en 7 años y el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal. Claro, 2020 aumentamos la deuda, aumentamos el déficit como lo hizo el mundo entero. Entonces yo pregunto, Duque dejó la deuda ¿en cuánto? ¿En cuánto está la deuda con relación a PIB al final de este año? 56%. ¿En cuánto está la deuda con relación a PIB en Japón? Más del 200%. En Estados Unidos más del 115%. Promedio de la OCDE más del 78%. Porque en muchos países tuvimos que hacer ese esfuerzo. Y desde el punto de vista de reducción del déficit, gracias al aumento del recaudo y a políticas que se han implementado, este año vamos a tener la mayor reducción del déficit fiscal en un año que se ha visto en 29 años. Entonces, yo quiero poner esas dos cosas en perspectiva y desde luego, Andrés, yo creo que el reto de mantener, por ejemplo, el apoyo económico de las familias más vulnerables es fundamental para contener esa inflación. Claro. Si nosotros no tuviéramos hoy el ingreso solidario, esa inflación sería todavía más alta, porque eso le ayuda a las familias más vulnerables a poder tener acceso a ciertos productos. Presidente, yo lo voy a sacar de esos temas hartos para ponerlo, que son importantes, pero son muy densos. A usted le gustan unos también hartos también, pero bueno. Sí, pero como ya mis compañeros se encargaron de eso, entonces ahora yo me voy a meter en uno. No voy a buscarle a usted un lado flaco, o quiero que usted mismo se lo busque. Iván Duque se para al frente del espejo, como cualquier cristiano, como me paro yo o cualquiera de nosotros, y dice, hermano, la embarró. Cuénteme usted un error que usted no le pueda imputar a nadie, que usted diga, me equivoqué, metí la pata, se me fueron las luces, me equivoqué. Uno. Mire, y afortunadamente, cuando uno vive la vida con humildad, uno todos los días se tiene que hacer rendiciones de cuentas uno con uno. Compártanos un hito. Varias, se las comparto aquí. Mire, hay, por ejemplo, algunos nombramientos en los que seguramente me equivoqué, ni siquiera por las personas, sino porque uno tiene unos criterios y uno cree, mire, estas personas tienen esta hoja de vida, se va a desempeñar muy bien en esto. No lo hicieron. Y no lo hicieron de pronto porque tenían muchas habilidades técnicas o muchas habilidades profesionales, pero no las tenían políticamente. Entonces, esa es una. Y pasa sobre todo cuando uno está tomando decisiones constantemente. Por ejemplo, y yo lo he dicho además recientemente en varias entrevistas, cuando yo dije que a Maduro le quedaban pocos días. No me arrepiento porque me salió del corazón, pero seguramente son esos momentos donde cuando uno pone esos retos, y además en nuestro país donde además eso me hace tristeza, cuando hay personas que, como yo lo dije, celebran que Maduro se quede cada día más, pero ese puede haber sido también otro error. Y sin lugar a dudas, por ejemplo, ha habido
temas en los que yo he querido acelerar mucho más las cosas y no hemos logrado. ¿Por qué? Porque hay complejidades burocráticas, administrativas, etcétera, que también hasta cierto punto, si hubiéramos podido empezar antes, seguramente lo hubiéramos logrado. Pero también hay que entender que este es un gobierno de 48 meses, donde 30 meses nos ha tocado lidiar con una pandemia. Entonces, claro, y yo todos los días me cuestiono y trato de hacerme una evaluación en mi toma de decisiones. Y yo creo que eso es lo más sensato, lo más humilde y lo más necesario cuando uno está en este tipo de responsabilidades. Así que pues, pueden ser muchas más, sin lugar a dudas, pero ahí le doy algunas para que las tenga ahí en mente. Presidente, no lo podemos dejar ir sin que, por supuesto, la periodista, que es la que voltea detrás suyo, la que cubre presidencia, esas Kate, periodistas. que además es una extraordinaria periodista. Lo sabemos y lo corretea y saca la chiva. Me ha dicho Catherine Leal, laintensa.com, pero ahí lo dejamos con Catherine Leal. Pues bueno, presidente, en estos 4 años de gobierno usted ha tenido que lidiar con muchas cosas personales. Se han burlado de su físico, de su esposa, se metieron con sus hijos, se metieron con sus hermanos, especialmente con el negro, como usted le dice de cariño a su hermano menor. Se metieron hasta con su mamá. Después de eso, ¿cómo hace, qué tan duro y qué tanto cuero tiene usted ahora para seguir lidiando con todas las cosas que pasan Iván Duque en su interior? ¿Cómo hace para lidiar con eso? Kate, yo siempre digo que ante las bajezas, altura. Y ese siempre ha sido mi comportamiento en la vida. Burlas, cuando toda persona que llega a la presidencia está sujeta a eso, en cualquier lugar del mundo. Burlas, ataques, memes, hashtags, todo eso. Caricaturas. Es normal. Sí, lo que pasa es que, bueno, usted tiene caricaturas que a veces ya pasan de lo divertido a ser prejuiciosas, querido Vlado. Pero es que esa es la esencia de la caricatura, sí, ¿no? Pero la verdad es que yo, por ejemplo, no peleo con la caricatura, al contrario, yo las colecciono. Y me ha gustado mantener colección de todas las caricaturas porque, como decía François Mitterrand, si uno no tiene capacidad de reírse de uno mismo, entonces uno pierde el año. Entonces, eso lo hemos hecho. Pero, dicho de una manera también muy práctica, el dolor no está en esa parte. Es, sobre todo, que me pareció ruin cuando se metieron con mis hijos, porque son menores de edad. Y ya cuando a un contradictor lo único que le queda es el ataque rastrero personal hacia unos niños, quiere decir que ya se perdió cualquier límite ético y cualquier límite moral. Pero además, ver el ataque, por ejemplo, recientemente a mi madre. Mi madre es una mujer de más de 70 años. Mi madre es una mujer que ha tenido una salud bastante afectada recientemente. Y mi madre lo único que ha tenido como derrotero en su vida es poder ayudar a los demás. Y ver tanta miserableza, tanto ataque, pues claro que uno lo siente por ella. Y sabiendo además que eso ocurre porque no es un ataque a ella, es un ataque a mí a través de ella. Por ejemplo, con mi hermano. Y esas son las cosas que a mí me llaman la atención del doble rasero de este país. Aquí había presidentes que tenían a los hijos de secretarios privados y aquí todo el mundo lo celebraba. Y además eran amigos y van de desayunos, cócteles y les gusta socializar con ellos. Y nadie dijo absolutamente nada. Tuvimos otros presidentes que tenían a sus hermanos negociando con delincuentes. Y también nadie decía absolutamente nada. Antes que, qué maravilloso que el hermano del presidente sea, como les gustan los nombres, ¿no? Backdoor Channel. Y después a otros les gustaba poner los hijos a que fueran como adláteres, etcétera. Mi hermano, ni uno ni el otro. Mi hermano no tiene ninguna responsabilidad pública. Mi hermano me ha acompañado. Mi hermano es una persona de gran juicio, de gran conocimiento, una persona que tiene un dominio de los temas de relaciones internacionales, pero aparte de eso, es un confidente y un respaldo en muchos momentos que son necesarios en la vida de un gobernante. Mi hermano no le genera egresos al erario público, mi hermano no participa en reuniones de Estado y, como lo dije, me ha acompañado y me acompañará el resto de mi vida. A donde yo pueda estar con él lo haré, mientras él también tenga la disponibilidad, porque ha sido esa gran compañía y es un ser humano extraordinario. Creo que lo ha podido conocer Kate también y muchas personas. Intentaron hacer un perfil tratando de buscarle toda suerte de cascaritas y la única cosa que se encontraron es lo que es él,
un ser humano absolutamente transparente y desprendido. ¿Por qué le hice estas preguntas, presidente? Porque quiero que escuche este audio y nos haga la siguiente reflexión. ¿Sí te gustaría ser algún día ministro? Pues no, a mí me gustaría ser ministro, pero después de ministro quisiera seguir dedicándome a la política, pero dedicándome a la política, lanzándome a la presidencia. Eso es lo que yo quisiera ser, porque la presidencia es algo que podría ayudar mucho al país, porque Colombia está en serios problemas y necesita un presidente que ayude mucho a Colombia. ¿Dónde sacó eso? ¿Qué? Bueno, ahí está mi trabajo. Sí. Pero es que Oiga, explíquenos. Pero Cate, sí, primero sí, presidente. para que vea, para que vea. Lo tienen chuzado. ¿Quién es ese niño, presidente? Sí, ¿quién es ese niño? ¿Quién es ese niño y qué memoria le viene a usted cuando escucha este audio? Pues ese audio yo debía tener por ahí 6 o 7 años. Eso puede haber sido hace 40 años fácilmente. Y fue en un programa de televisión que se llamaba Informativo Juvenil. Y me hicieron esa pregunta y bueno, ahí usted vio la respuesta de un niño de 7 años que desde que tiene uso de razón quiso ser presidente, y lo que era un sueño, con los años se volvió una vocación, y ya ese proceso está a punto de cumplirse. Pero yo creo que si yo volviera a hablar con ese niño de 7 años, hoy lo que le diría es que hemos cumplido lo que la vocación nos dijo que había que hacer, y que nos vamos con la frente en alto, con el sentido del deber cumplido y con el sentido de seguir aportando a nuestro país. Presidente, ese mensaje final a los colombianos que están preocupados por lo que viene. Primero, a todos los colombianos un mensaje de afecto y de gratitud, donde con el cariño más grande les digo, hemos trabajado intensamente, hemos recorrido el país. Son 4 vueltas a Colombia que hemos dado, son 113 talleres construyendo país. Hemos estado atendiendo muchísimas situaciones y nos tocó a todos pasar por la peor crisis que ha tenido el mundo en su historia reciente con esta pandemia, que también nos golpeó a todos nosotros. Pero Colombia ha salido fortalecida, con una economía creciendo, recuperando empleo, con programas sociales. Y yo creo que tenemos que sentirnos complacidos como sociedad de haber podido enfrentar esto y saber que estamos mucho mejor que muchos países del mundo que también fueron golpeados por esta pandemia. Que tenemos que seguir con el ánimo de trabajo y que hay muchos retos por delante, retos que obedecen también a deudas acumuladas por años, pero que les puedo decir con el amor más grande de mi vida, que les he servido con decencia, con denuedo, y teniéndolo siempre como mi propiedad, como mi prioridad número 1 en la vida, mi prioridad de vida, mi prioridad de afecto, mi prioridad de sensibilidad, mi prioridad de corazón. Yo esta mañana me desperté muy temprano porque hoy vamos a estar con el sector privado yendo a visitar a la familia de Salomé, la niña que murió en este atentado en Ciudad Bolívar, y vamos a entregarles a ellos una vivienda que el sector privado ha aportado, donde hemos podido trabajar. Y yo pensaba, esas son esas cosas de la vida que a uno le mueven la fibra, que a uno le pueden arrancar unas lágrimas, pero esas familias son mi prioridad y lo han sido durante este gobierno. 4 millones de hogares recibiendo ingreso solidario, 700.000 jóvenes recibiendo Jóvenes en Acción después de haber empezado con 127.000, la matrícula gratis en la universidad pública para prácticamente 723.000 jóvenes, que son el 97% de la matrícula, la mayor entrega de subsidios de vivienda en nuestro país. Todas esas medidas sociales son para mí mi prioridad pensando en el pueblo colombiano. Los quiero y los quiero de corazón, y yo también, como se lo digo a todo el mundo, hay que creer en la democracia. Hay que respaldar la democracia, pero la democracia no puede a nadie cercenarle la capacidad de expresarse y de defender lo que hemos construido durante 200 años. Nosotros somos presidentes cuando nos eligen, no somos emperadores. Aquí hay separación de poderes, aquí hay libertad de expresión, aquí hay libertad de prensa. Entonces, afortunadamente, el poder tiene pesos y contrapesos.
Y yo creo que esos contrapesos tienen que ser también una garantía para que nadie se sienta amenazado. Presidente, le agradecemos por estar en esta cabina de RCN Mundo, lo queremos despedir con música, sabemos que le gusta mucho la música. Esta es una de las favoritas. Capi, exactamente, el Capi, El que es un Capi experto. Romero. Capi, Sí. yo siempre me acuerdo de sus épocas de Superestación. 88.9. ¿Ah? Claro que sí. Sultans of Swing era una de las canciones de Dire Straits que es una de sus favoritas, presidente. 1984. Exactamente. Claro que vi en la nota. Mark Knopfler en la guitarra. Por favor, cuando uno habla con el presidente de música, pero lo escuché en la nota con José Manuel Acevedo, escuchando Morat también, ¿no? Es que yo tengo una hija de 10 años que es Eloísa, que es la que me mantiene actualizado mis gustos musicales. Y hace como año y medio me dijo, papá, tienes que oírte esta canción, que es la de ¿Cómo te atreves a volver? Entonces Claro. me dijo, sácale la guitarra. Entonces cogí la guitarra ese día y me puse a sacarla con ella. Y entonces me dijo, tienes que oír más canciones de Morat. Y la verdad es que me pegué una enganchada con esa banda y me encanta la estructura musical del grupo. Usan banjo, tiene muchos elementos del rock clásico, las composiciones son muy buenas, tiene una muy buena batería. La verdad es que me parece que es de las mejores bandas colombianas que hemos tenido. El presidente Obama siempre publica un listado de sus favoritas de verano. Una que esté en este momento, la favorita en este momento del presidente Duque. Hay varias. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo no estoy tan... Si me preguntan, me va a decir una canción que esté de moda ahora, pero, por ejemplo, canciones de Morat que me gustan mucho, Besos en Guerra. Con Juanes. Que tiene la versión con Juanes. Me gusta mucho la canción de ¿Cómo te atreves? Y me gusta la canción que los lanzó al estrellato con Paulina Rubio. Claro que También es muy buena. Y estoy viendo algo que yo creo que los va a catapultar, y es que se han sintonizado mucho con el rock en España. Ante la ausencia de pronto de nuevas bandas, ellos han consolidado allá su música. Si usted me pone un disco de Morat, creo que me puedo cantar 8 de 10, no me sé los nombres de todas. Pero le voy a decir que tengo, por ejemplo, ahorita dentro de mis actividades para el 8 de agosto, volví a los acetatos, Cap. qué bueno, qué bien. Volví a los acetatos. Entonces, he ido armando una coleccioncita y tengo 4 que voy a disfrutar en los próximos días. Uno, Tom Petty and the Heartbreakers, que me llegó otra vez el de grandes éxitos. Tengo el de Def Leppard, el primero, el de Pour Some Sugar on Me. Qué bien. Y tengo también, que lo estoy disfrutando, el primero de Bon Jovi. Qué bueno. Que usted sabe que hay una historia que se llama Slippery When Wet, Wet, exactamente. ¿no? Que fue uno de los mejores discos de los 80. La portada de Slippery When Wet era una portada que es como gris con negro y están las letras así. Pero sacaron una portada que fue prohibida, que era la de una camiseta que se estaba rompiendo, era bastante... ¿Y esa la tiene? Bastante provocadora, y me la dieron de regalo. Qué bueno. Entonces, es la historia de esos discos de los 80s, entonces tengo esos acetatos ahí. Pero dicho esto, esta banda Morat, para mí es de lo mejor que tiene hoy Colombia. Y la salsa, presidente, ahora yo cogí caleña. También, vea, le voy a no contar me una abandone la salsa. Presidente, pero... Usted saque a la América de Cali también. A la América de Cali, ¿cómo Sí, volveremos entonces a la América de Cali? ¿Volveremos a ver un partidito de la América de Cali? Total. ¿Se vio anoche algo? El otro ¿O qué? día le dije a Fernando Molina, le dije que América, porque me están hablando del Nacional y todo, y sabe que el Nacional es un gran equipo, y bueno, y aquí no se puede hablar mal de Nacional. Cuidado. Ni de Millonarios, pero cuidado. el cuento al que voy, yo por molestarle les dije, mire, América tiene el único título que no tiene Nacional, ¿Qué es cuál? la B. O sea, logró superar los 5 años ahí. Entonces, pero América, durante mis 4 años, ganó 2 años. Y las mujeres están haciendo un fútbol espectacular. Son campeonas actuales. Sí, Su gobierno, que además apostó mucho por la Liga Femenina. Pues mire, aquí en esta mesa de trabajo dije como candidato que íbamos a crear el Ministerio del Deporte. Queríamos asignar el mayor presupuesto al deporte, también lo hicimos. Dejamos la mejor medallería olímpica entre olímpicos y paralímpicos el año pasado, 29 medallas. Trajimos los panamericanos para el 2027, los panamericanos junior, los bolivarianos. Pusimos a Colombia otra vez en un gran Copa América femenina que tuvimos Copa América ahorita. femenina, que además hicieron una labor espectacular. Tremenda, sí. Las mujeres de nuestro país. Y bueno, esperamos que en el Mundial de Australia también
lleguen ojalá a la final. ¿Qué faltó en esos directivos que no le apostaron tanto a la liga femenina? ¿Qué cree usted que pasó? Yo creo que hay, a mi modo de ver, hay dos retos que le siguen al fútbol. Uno, se requiere la liga femenina. Y esa liga femenina hay que buscar que en la estructura de costos para los clubes no los asfixie. Y yo creo que el Estado puede jugar ahí un papel. Okay. ¿Cuál ha sido como la idea que yo le he manifestado al ministro Guillermo Herrera? Que nosotros pudiéramos subsidiar una parte de los costos de estadio para esa liga femenina. Porque eso es lo que más le cuesta a los clubes. Si nosotros pudiéramos subsidiar eso con un compromiso de que ellos van a tener los equipos, van a tener su buena remuneración, van a tener jornadas, e inclusive se podría pensar algo, que en las fechas masculinas nosotros tuviéramos horas antes las fechas femeninas. Entonces el costo de estadio se puede también aminorar. Pero esa liga se requiere, y lo voy a decir, Colombia tiene ya hoy todo para seguir el camino y ser una potencia en el fútbol femenino en todo este hemisferio. Y lo que vimos en la Copa América fue realmente espectacular. Qué gran trabajo hicieron ellos. Presidente, siempre bienvenido a esta cabina de RCN Al- Mundo. Lo esperamos ya como expresidente las veces que usted Por quiera favor. participar con Como nosotros, analista, acompañarnos. comentarista. Ahí estaremos. Usted está Hablando de preocupado, música. ¿qué voy a vivir? Bueno, ya Está resuelto. Ahí está Fernando Molina. Me están ofreciendo chafa. No. La verdad, muchísimas gracias a todos. Y ha sido para mí un placer estar hoy acá. Agradecerles también todos estos 4 años de cubrimiento, estos 4 años donde ustedes han ejercido su periodismo de manera independiente, donde hemos podido expresar nuestras ideas, nuestras posturas y desde luego también transmitir un mensaje de mucho afecto a la audiencia de RCN. A Gracias, todos. presidente. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña, cuando beso a mi mujer.